Esta es la primera parte de la cobertura del tema de archivos en términos generales. Ya he anticipado materiales de archivos de texto y también archivos de acceso aleatorio. Hoy trataré de integrar todos los temas y tópicos en esta entrega. Bueno, quiero compartirles que la fuente de información de este tema de archivos es del doctor Daniel Liang, Introducción a la programación en Java. Yo lo estoy tomando de la 10ª edición. Ya hay actualizaciones de este contenido. El doctor Liang ha producido nuevas ediciones y también pues hay ediciones anteriores que este tema lo cubren de manera plena. ¿Qué propone el doctor Daniel Liang en su material para poder aprender el tema de archivos? Bueno, la cobertura de los siguientes objetivos. Lo primero es descubrir la forma en la que se procesan en Java las entradas y salidas en espacios de almacenamiento que no es RAM. Yo le puse ahí disco, pero pues hoy hay otros medios de almacenamiento no considerados como tal. ¿Qué otro objetivo? Bueno, distinguir entre archivos de texto y archivos binarios. Hay que diferenciar estas dos fuentes primarias de almacenaje. Tenemos que conectar con el tema de flujos. Es necesario aprender a leer y escribir bytes utilizando las clases de Java File Input Stream y File Output Stream. También escribir y leer valores definidos. Perdón, ahí a valores le falta una letra, se me ha ido. Y de tipo string utilizando las clases Data Input Stream y Data Output Stream. Recuerden que los strings son objetos en Java, son tratados como objetos en Java. Entonces los primitivos son como el float, el byte, el int, el short, el double, en fin. También tenemos como objetivo que mejorar el rendimiento de las aplicaciones al leer y escribir archivos mediante el uso de las clases Buffered Input Stream y Buffered Output Stream. Cuando se refiere a mejorar el rendimiento, significa que será más rápido, utilizaremos menos tiempo de CPU y de procesamiento y acceso a disco si utilizamos Buffered Input en lugar de Data Input. ¿Qué otro objetivo propone Daniel Liang? Bueno, tenemos que escribir un programa que permita copiar un archivo, leer de uno y escribir en otro. También almacenar y recuperar objetos usando las clases Object Output Stream y Object Input Stream. Esto es bien importante porque en lugar de leer datos vamos a leer objetos y a escribirlos. Este tema penúltimo tiene que ver con el uso de la interfase serializable para hacer objetos que puedan mantener algún tipo de registro en espacios persistentes. Y bueno, el último tema ya lo hemos cubierto de alguna forma, que serían los archivos de acceso aleatorio utilizando la clase Random Access File. Entonces, pues hay trabajo por hacer y esta yo creo que es la explicación más teórica de todo este tiempo de distanciamiento. Entonces, agradezco que la sigan. Es una gran carga de texto, es mi misma voz, es una estructura muy de monotonía. Entonces, pues, por favor ahí pónganle un poquitín más, ahora sí se los pido, de esfuerzo y de entusiasmo para seguir con estos temas. Entonces, primera parte. Como ya lo vieron, Java proporciona más de una forma para procesar archivos, tanto de texto como binarios. Nosotros hemos utilizado File Input Stream, Scanner, hemos usado File Writer, hemos usado Random Access File. Vamos a ver qué más hay. Por lo pronto, los archivos se pueden clasificar de dos maneras, de texto o binarios. No importa si es de música, de imagen, o un documento de Word, Excel u otros. Un archivo que puede ser procesado usando un editor de texto como el bloc de notas de Windows o VI en Unix es llamado archivo de texto. Todos los demás archivos son llamados binarios. Cuando decimos puede ser procesado es porque lo puedes crear, lo puedes editar, lo puedes leer, lo puedes imprimir, lo puedes guardar con otro nombre, etc. No se pueden leer archivos binarios usando bloc de notas o VI, ya que están diseñados para ser leídos por un
conjunto de programas en particular. No importa si es Photoshop, CorelDRAW, GIMP, Paint u otros. Por ejemplo, el código fuente de los programas en Java es de texto. No importa que no sean .txt, sino .java. Y pueden ser leídos por el blog de notas, el blog de notas Notepad++ o por algún otro editor, incluidos los de los entornos de desarrollo de programación. En Java los archivos .class solo pueden ser leídos e interpretados correctamente por la Java Virtual Machine o por traductores que sepan cómo procesar a través del mecanismo de máquina virtual de Java. Si tú los quieres leer en blog de notas no podrás, al menos no como su equivalente en el código fuente o source code. Bueno, aunque es impreciso y no es técnicamente correcto, un archivo puede ser como una secuencia de caracteres y un archivo de texto y un archivo binario como una secuencia de bits. Digo, no es técnicamente correcto, pero esta forma a usted le puede ayudar a entender que un archivo de texto lo puede ver como si fuera letra por letra o símbolo por símbolo, mientras que en binario no, porque yo lo que veo ahí no es lo que es, sino una secuencia de bits almacenadas en algún formato. Los caracteres en un archivo de texto se codifican de acuerdo a un esquema de codificación como el código ASCII o Unicode. Por ejemplo, el entero decimal 199 se almacena como 3 caracteres, 199. Y la misma secuencia entera se almacena como el valor C7 de tipo byte en un archivo binario, debido a que el decimal 199 es igual al hexadecimal C7, que sería 7 por 16 a la 0 más 12 por 16 a la 1. Recuerden un poco de mate discretas. La ventaja de los archivos binarios es que son más eficientes de procesar que los archivos de texto, por un lado. Por otro lado, si tú abres un archivo de texto en un blog de notas, lo puedes leer. No importa si ahí tiene datos privados que no están encriptados. Y si fuera un archivo binario, pues es más difícil de leer naturalmente lo que está escrito ahí. Bueno, Java ofrece muchas clases para procesar archivos. Todas ellas se pueden clasificar como clases para procesar entrada-salida de texto o clases para procesar entrada-salida binaria. Bueno, estamos en la parte de presentación. En semanas anteriores, desde Aula de 15 y después desde Aula Virtual, hemos aprendido a leer y a escribir strings y números hacia o desde un archivo de texto utilizando Scanner, File y FileWriter. Espero que lo recuerden. Hemos empleado File y FileWriter para escribir algo como Austin, Texas ahí. Hay que abrir, cerrar, abrir, escribir, cerrar como mecanismo. Y luego leer e imprimir. Ese cuadrito que acaban de ver es escritura-lectura. Se escribe con FileWriter y se lee con Scanner. Perdón porque lo desaparece así de repente. Ahí está. Wow. Va de nuevo. Ahí está. Escrito en pluma. Bueno, el objeto pluma. No que yo haya tomado un bolígrafo y lo haya escrito. Sino aquí dice que pluma es de tipo FileWriter. Se está escribiendo aquí y luego con un escáner conectado al mismo archivo que se acaba de escribir, no importa que acá algo esté con minúscula y acá con mayúscula, pues se lee la entrada y ya se lee lo que se escribió, es todo, así de chiquito, un escritor lector. Bueno, ¿cómo se manejan los archivos de texto en Java? Los archivos de texto se pueden leer usando la clase Scanner y se pueden escribir utilizando la clase FileWriter o la clase PrintWriter. Un objeto de la clase archivo file encapsula las propiedades de un archivo o de una ruta de acceso, pero no contiene los métodos para leer y escribir datos desde hacia un archivo. Por eso es que ustedes requieren a file darle la ruta de acceso y luego a Scanner darle el archivo propiamente referido a través de file, y porque Scanner sí puede leer. Bueno, a lo mejor necesitamos crear uno o más de un objetos utilizando clases de Java adecuadas para eso. Por ejemplo, para escribir un archivo de texto llamado temporal.txt se puede crear un objeto usando la clase PrintWriter, como sigue. Vamos a verla, eso yo no lo he visto en clase.
Sí con FileWriter, pero no con PrintWriter. Entonces usted dice PrintWriter out igual a new PrintWriter temp.txt y ya, está listo para escribir ahí con PrintWriter. Una vez creado el objeto de la clase PrintWriter, se puede escribir un string en el archivo. Por ejemplo, la siguiente sentencia escribe The Drama Queen en el archivo out.print The Drama Queen y lo escribe. Y vamos a cerrarlo porque hay que abrirlo, escribir y cerrar. 3 líneas. Out.close. Recuerda que el objeto out se llama así a nuestro objeto de tipo PrintWriter. Bueno, usted puede pausar en todo momento el video y retroceder y darle una revisada para no estar haciendo yo acá cosas raras. Aunque Java provee muchas clases para procesar archivos en general, esas clases se pueden clasificar ya sean de entrada o de salida. Una clase de entrada sirve para leer y una clase de salida para escribir. Por lo tanto, usted tendrá métodos de lectura en la clase de entrada y métodos de escritura en la clase de salida. PrintWriter es ejemplo de una clase de salida y Scanner es un ejemplo de una clase de entrada. Tal vez más adelante encontraremos ejemplos de clases que puedan las dos cosas, tanto leer como escribir. Al final, el siguiente código crea un objeto de entrada para el archivo temp.txt y lee una línea de él con Scanner. No hay ningún problema para poder trabajar con él. Si temp existe, lo podemos leer con con Scanner. Acá ya tenemos un out con PrintWriter. Se pueden utilizar ambos en parejas. Scanner para leer lo que PrintWriter escribió. Si temp.txt contiene el texto Ceci de Drama Queen, entonces inNextLine retornará el texto Ceci de Drama Queen. Por cierto, Ceci Ponce, la Drama Queen, es una persona conocida por mí. Bueno, en la imagen un segmento del libro del Dr. Liang donde explica en un programa los objetos de entrada se crean desde una clase de entrada. Hay un archivo que es como este cilindro recortado del lado derecho que dice file y fluyen de entrada los bytes o los chars, y para escribir pues es al contrario, van del programa hacia el archivo. Y bueno, el programa que recibe datos a través de un objeto de entrada y los envía a través de un objeto de salida es lo que pretenderemos más adelante como el que copia. La imagen muestra el esquema general de entrada-salida en Java. Un objeto de entrada lee un stream flujo de datos desde un archivo y un objeto de salida escribe un stream de datos en un archivo. Un objeto de entrada es un input stream y uno de salida es un output stream. Por eso le va dando sentido a las palabras que ya desde semanas atrás hemos venido empleando. Bueno, hay que hacer un alto aquí para ver qué tanto hemos entendido. ¿Qué es un archivo de texto y qué es un archivo binario? Usted lo debe responder. ¿Puede usted visualizar el contenido preciso de un archivo de texto y un archivo binario usando un editor de texto? ¿Sí o no? Y explique. ¿Cómo se lee un archivo de texto desde un programa Java y qué es un stream? Estas son preguntas así como de autoevaluación para que usted no se agarre y avance como, no sé, veloz, rápido y furioso y luego no entienda nada de lo que alcanzó a leer. Bueno, nosotros hemos afirmado que hay de dos tipos de archivos de texto y archivos binarios. También hemos dicho que los binarios son más eficientes. ¿Por qué? Bueno, porque no implican la codificación de codificación que sí requieren los archivos de texto. O sea, los números son números y pueden estar representados en binario, en octal, en hexadecimal y se pueden transportar de un formato a otro de manera muy natural. Pero los caracteres de entrada están codificados de manera numérica y tienen que ser como decodificados para poder ser representados según el sistema de caracteres que se emplea. Bueno, las computadoras en sí no distinguen entre archivos binarios y archivos de texto. Todos los archivos se almacenan en formato binario porque en esencia lo que procesa la máquina son ceros y unos. Los archivos de texto se construyen sobre binarios para proporcionar un nivel de abstracción que permita leer y escribir caracteres. Básicamente es como su diferencia. Bueno, yo ya he puesto el ejemplo del 199 para representar a los símbolos y
Pues la máquina virtual convierte los símbolos de bytes, de caracteres Unicode a un sistema de codificación específico cuando se escribe un carácter, y al leerlo lo convierte desde un formato específico a Unicode mediante un proceso de decodificación. Bueno, lo que habría que entender aquí es que Java utiliza un sistema de codificación llamado Unicode. Y ahí viene en el inciso A de la imagen la codificación de texto para un 199 y abajo la codificación en número para un 199, donde las comillas en el ejemplo de arriba son las que permiten procesar el trabajo como si fueran un tren, una secuencia de caracteres, y abajo como si fuera un solo número de una sola pieza. Bueno, ya está. Es una explicación aquí de cómo el 199 viaja con tres caracteres y cómo el 199, perdón, y el 199 viaja como uno solo. En los Estados Unidos el código estándar para archivos de texto en Windows es el ASCII. Y en el código ASCII cada carácter tiene un código que cabe en un byte propiamente, numéricos. Entonces el 1 es el 49 en decimal y el 9 es el 57 en decimal. Ahí vienen también aclarados cuáles son los códigos en hexadecimal para cada uno de los dos. Y bueno, pues por esa razón cuando se escribe se envían 3 bytes en hexadecimal. El 31H, el 39H y el 39H para representar los 3 dígitos del string 199, porque están procesados así como strings. En general nosotros utilizaremos archivos de texto para leer y procesar archivos creados en editores de texto o para producir salidas de texto, y utilizaremos entradas binarias para leer un archivo creado por programas Java que produjo salidas binarias. Los programas que vamos a generar como archivos binarios tienen que ser escritos con instrucciones de salidas binarias. No podríamos fácilmente trabajar como una mezcla entre archivos de texto y archivos binarios. Lo de texto en texto y lo binario a binario. Vamos a ver si pronto aparece un ejemplo de binarios. Los archivos .java son archivos de texto y yo he hecho un ejemplo que se llama lista.negra. Aquí lo correcto es que estandaricemos. En esta presentación los archivos de texto tendrán extensión .txt y los archivos .dat serán de archivos binarios, pero también habrá archivos .exe o .com o .bin o de otro, ¿no? JPG, PNG, en fin, que contengan archivos codificados a binario. Bueno, al Dr. Liang le gusta mucho preguntar cuál es la diferencia entre archivo de texto y binario, cómo se representa un carácter en memoria y cómo en archivo de texto. Si usted escribe el string ABC en un archivo de texto en ASCII, ¿qué valores se almacenan ahí? Si se escribe el string 100, ¿qué valores se almacenarán en él? Si escribe un número 100 de tipo byte usando archivos binarios, ¿qué se guardará ahí? Y es importante atender a las preguntas porque el doctor quiere asegurarse que uno le va entendiendo, y si no, pues tiene uno que regresar. Caray, no puedo responder aquí algo, pues me regreso a leer algo de lo que él me explicó. Yo me tomé la libertad de hacer una traducción libre de las páginas correspondientes al tema de archivos de la edición 10 del libro del Dr. Liang, de manera que es mejor que usted lea el libro del Dr. Liang a que entienda mi traducción, porque igual y pude haber cometido errores. Bueno, empecemos. Para procesar archivos binarios utilizaremos input_stream y output_stream, que son clases abstractas, clases de las que de ahí se derivan otras. Recuerden que hemos usado clases abstractas para hacer herencia, y pues de ahí se derivan las clases que permiten leer y escribir. Entonces hay como una jerarquía de clases que permiten acceder a archivos para lectura y para escritura. El diseño de las clases para procesar archivos en Java es un buen ejemplo de la aplicación del concepto de herencia. Hay que estudiarlo o repasarlo, o si lo saben muy bien, pues comprenderlo.
donde las operaciones comunes se generalizan en las superclases, mientras que en los niveles más bajos de subclases se proporcionan métodos más especializados. Ahí la jerarquía. Input stream es de tipo object y es un flujo de entrada y tiene 3 clases al mismo nivel: file input stream, filter input stream y object input stream. Y filter input stream tiene data input stream y buffered input stream. El data input permite a datos primitivos, el buffered input permite datos en bloque, lecturas en paquete. Output stream igual, tiene 3 subclases: file output stream, filter output stream, object output stream. Y el filter output tiene data output y buffered output. Bueno, ahí está como que la jerarquía de subclases para realizar entrada-salida binaria en Java. Bueno, probablemente las versiones más modernonas de Java tengan otras clases adicionales, ¿no? Estamos aquí con lo elemental y básico del pasado. Bueno, ya está. Input stream es la superclase de las clases que procesan entradas y output es la superclase de las clases que procesan salidas. Ambas tienen a su vez una super que es object. Bueno, ya está. Habíamos dicho que los archivos permiten leer y escribir. Entonces, si tú tienes clases de tipo input, pues read. Si tienes de tipo output, pues write. La imagen muestra los métodos de la clase InputStream. Entonces, ¿de dónde está definida? Está en Java.io. Hay que hacer un import. Import de java.io.InputStream. Ya vas a poder leer con read, cerrar, close y verificar con predicados. Disponible, reset, void, mark. Un poco de la explicación de cada método en la tabla de la derecha. Al doctor Liang le viene muy bien presentar primero parte de la biblioteca con sus métodos de acceso y, como si fuera una API, explicar cómo funcionan estos del lado derecho. Acá al final en mi traducción dice: nota, todos los métodos para el procesamiento de archivos binarios están declarados para lanzar una exception de tipo IO o una subclase de IO exception, que puede ser de las que hemos utilizado, file not found exception. Entonces, estos están disponibles. Yo solamente las presento aquí, esperando que primero esas son y después, si pues, como jalan. Su contraparte, OutputStream, también se importa de Java.io y también tiene los métodos de escritura, write, el método de cierre, close, y un método tipo void que se llama flush. Cuando uno lo manda a llamar flush, se forza a que todos los bytes que no sean escritos se escriban. Es bien importante porque luego lo verán, cuando uno escribe y luego no cierra o no descarga con flush, a veces parte de la información que uno quería escribir no se guarda. Y en el peor de los casos, toda la información que uno quería escribir no se guarda. Entonces esos dos métodos finales son muy interesantes. Close, que cierra el stream de salida y libera todos los recursos del sistema ocupados por él. Y flush, que se forza a que se escriba lo pendiente. Bueno, todos los métodos que tienen que ver con archivos generalmente están declarados para lanzar excepciones, de tal manera que hay que colocarlos en un throws o con un catch. Hasta aquí. Espero que me comprendan porque yo dejaba pendientes algunas cosas. Introduje el concepto de archivos, pero no todos. Presenté el concepto de excepciones, pero no completo. ¿Y por qué archivos está ubicado como último tema? Pues porque necesita el manejo de excepciones. ¿Y por qué excepciones está antes? Pues porque excepción también tiene una jerarquía de herencia. Y porque lo otro tiene que ver con polimorfismo y así sucesivamente. Bueno, no se desesperen. Lo único que está haciendo el Dr. Liang es presentarnos las clases que sirven para leer y escribir en binario. Ahora toca turno a File Input Stream y File Output Stream.
Clases útiles para leer o para escribir bytes en un archivo o desde un archivo. Todos los métodos de esas clases se heredan de input stream y de output stream. Es una subclase, ya la habíamos visto antes, y permite leer y escribir, básicamente. Ellos no presentan métodos nuevos, solamente los constructores. O sea, read, write, ya están. Se heredan. Bueno, pues está repetida mi laminita, perdón. Nomás tenía el pie de abajo. Podemos usar constructores sobrecargados, indicando el archivo o indicando un string como nombre de archivo o indicando el modo de apertura con append para que se pueda agregar o indicando el nombre del archivo y append para que se pueda agregar. Append es boolean, true permite agregar un archivo existente, false permite sobreescribir. Ahí abajo lo dice. Si el archivo no existe, será crear uno nuevo. Si el archivo ya existiera, los primeros dos constructores lo borrarán para conservar el contenido actual del archivo y agregar nuevos datos en él. Use los últimos dos constructores poniéndole through en el parámetro append correspondiente al segundo término. Bueno, como generan excepciones, hay dos maneras, con el throws en el main o con el try catch dentro del bloque. Explicado aquí, dado que los métodos para procesar archivos están relacionados con el lanzamiento de objetos, será necesario utilizar el lanzamiento de una Java IO exception o agregar un bloque que atrape la condición de excepción. Les había compartido o comentado que esta es la parte más teórica. Hasta ahorita aparece un ejemplito ahí, un código que permite escribir en binario. El código que se presenta aquí utiliza archivos binarios para escribir los números del 1 al 10 en un archivo llamado temp.dat. Más adelante los va a leer y los va a mostrar en pantalla. Este segmento solo los escribe. Noten la definición del flujo de entrada llamado output en la línea 7 y cómo output se encarga de activar su método write para estar escribiendo el valor de i en la línea 11. Escribe 1, 2, 3, 4, 5 porque el for jala hasta el 10 y ya se detiene. Bueno, dice acá, si quiere ver usted el código completo, porque como que la línea 15 debe aparecer, por favor vean la siguiente diapositiva. Y ahí está todo. Lo que se escribe en la línea 11 se lee en la línea 20. Pero para leer otro objeto, escribimos con output, línea 7, leemos con input, línea 16. Y los números se imprimen con print, no con print ln. Por eso el recuadro azul de abajo sugiere que se imprimen número espacio así. Hay un espacio ahí en la línea 21 después de la variable value. Y el read del input devuelve un -1 cuando ya no hay nada que leer. Por eso hay un while en la línea 20 que dice mientras el input read asignado a value sea diferente a -1 significa que leyó algo. Ya cuando sea igual a -1 significa que pues se alcanzó el fin del archivo y ya. Yo he presentado la idea de archivos de acceso secuencial y archivos de acceso aleatorio, de manera que vamos en secuencia, lo abrimos, leemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el final entregamos un -1. Bueno, el más reciente programa presentado aquí utiliza try catch with resources para declarar y crear streams de entrada y de salida de manera que puedan cerrarse automáticamente después de utilizarlos. Las clases input stream y output stream implementan la interfase auto closeable. La interfase auto closeable define el método close para cerrar un recurso. Ok, entonces hay un tema aquí que debemos revisar. Cualquier objeto del tipo AutoCloseable puede ser utilizado con la sintaxis try catch resources para su cerrado automático. Vamos a regresar porque en la línea número 5 usted ve un try, pero el try no tiene llaves, tiene paréntesis. Permítame marcarlos. Habíamos utilizado el try, palabra try, con llaves.
no con paréntesis, abiertos en la 5 y cerrados en la 8. Y esto se refiere a que lo que pongamos en paréntesis se llama recursos. Y un recurso es algo que puede abrirse y cerrarse. Dice allá que tiene la propiedad de auto-closable. No te tienes que preocupar por cerrarlo. Él lo va a hacer. Pero es tratado como un recurso. Vea que en la línea 14 también hay paréntesis que se abren y se cierran en la 17. Y están asociados a un file input stream, que es el recurso de ese bloque de procesamiento. Entonces necesitamos estudiar ese concepto de resources, útil no solamente aquí en el uso del try catch, sino con más características, con más elementos de programación en Java. Bueno, qué bueno que apareció en esta edición del Dr. Liang, porque nos permite abrir curiosamente el contenido, el material, para ir a ver qué más trae. Eso, resources. Y esperemos que los demás códigos que vengan lo traigan. Bueno, ahora file input stream y output stream explicados en la 7, 10, 11 para leer y escribir en la 16. Ok, al igual que en los libros clásicos del idioma inglés, los códigos no solamente se agregan, sino se explican paso a paso. De ahí el -1 del input read de la línea 20, el write de la línea 11, en fin, está tratando de explicar el código anterior. Daniel Young. Su libro es un libro de texto en muchas universidades americanas, estadounidenses y canadienses, mexicanas incluso. Bueno, el archivo tem.dat no lo puedes ver tan fácil. O sea, se escribió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en su lugar aparece una carita blanca, una carita oscura, un corazón, un diamante y no sé qué más. Eso sí lo puedes tratar de mostrar con el typing en la consola. O sea, el type de un archivo binario generalmente produce un contenido que no se puede leer como si estuviera en inglés o en español, sino que trae unos caracteres ahí especiales. Y que si lo cargas en el bloque de notas, esos caracteres especiales también suelen aparecer. O sea, se ven. En el editor de NetBeans te advierte primero que el archivo es binario. Bueno, data input stream lee bytes desde el stream y los convierte en los tipos de datos definidos previamente o en strings, y el output igual los convierte y los manda al flujo de escritura o de lectura. Heredan de filter input stream para poder procesarse y utilizan los métodos read con una gran variedad de cosas: read boolean, read byte, read char, read float, read double, read in, read long, read short, read line, read UTF, un string con formato UTF. Entonces esto ya les da una idea de que podemos grabar variables, grabar una variable tipo char o una tipo double o una tipo entero o mezclarlas, lo cual puede ser interesante porque va a estar grabando variables pieza por pieza, una por una, digamos, directamente en el archivo. Y leerlas, escribirlas y leerlas. Ahí están los write int, long, short, double, float, char, byte, boolean. Se graban, se escriben. Bueno, como son interfaces y hay una jerarquía, las clases que finalmente implementan los métodos definidos en las interfaces son las que nos interesan, porque son las clases que vamos a utilizar para definir nuestras variables. Data input stream y data output stream son candidatos para nosotros. Las vamos a usar porque son las que implementan lo que en la interfase se ha definido. Y bueno, pues un carácter Unicode en Java consiste en 2 bytes, por eso se guardan 2 por 1. Y write-char escribe los dos en Unicode y read pues leería los dos. Write-char se escribe un string. Write-char es un carácter y write-char es todo el string. Bueno, ahí van explicados cada uno de los métodos, cada uno, como si fuera la API. WriteBytes en ASCII,
write chars o write UTF en UTF. Dos formatos diferentes de almacenaje de caracteres en archivos, perdón, de bytes en archivos. Estamos con clases de entrada y salida binarias. Y acá una aclaración, UTF-8 es un esquema de codificación que permite que los sistemas operen tanto en ASCII como Unicode. La mayoría de los sistemas operativos usan ASCII, pero Java usa Unicode, entonces grabar en UTF-8 no está tan mal. El conjunto de caracteres ASCII es un subconjunto del conjunto de caracteres Unicode, y dado que la mayoría de las aplicaciones necesitan solo el ASCII, sería un desperdicio representar un carácter de 8 bits en un carácter de 16. Lo es, un desperdicio. Hay que rellenar con cuadritos negros, con espacios en blanco, con caracteres nulos, porque no se ocupa. Bueno, el bit inicial de un carácter UTF-8 indica cuando un carácter es almacenado en 1, 2 o 3 bytes. Si el primer bit es 0, es un carácter de un byte. Si los primeros bits son 1, 1, 0, será el primer byte de una secuencia de 2. Si los primeros son 1, 1, 1, 0, es el primero de una secuencia de 3. Y esto nada más es porque Java es interoperable y es portable y sus programas pueden correr en múltiples plataformas, entonces hay que garantizar un mecanismo que permita y valide eso. Bueno, la información que indica el número de caracteres del string es almacenado en los primeros 2 bytes que preceden los caracteres en formato UTF-8. Por ejemplo, si tú escribes ABCDEF, se escriben los caracteres 0006, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Bueno, a partir del 41 en adelante son los símbolos para, o el 41 más que el 41 son los símbolos para las mayúsculas, las primeras. Yo no estoy utilizando write UTF, sino estoy utilizando el write de archivos de acceso aleatorio, pero estos van a ser muy útiles, sobre todo cuando tengamos que procesar variables individuales. Me voy a detener un poco en el último ejemplo para dejar como cubierta la primera parte de este material, porque es una gran cantidad de material. Aquí los constructores, data input stream, que requiere un input stream, y data output stream, que requiere un output stream. Uno para escribir, out.dat, y el otro para leer, de in.dat. Entonces yo creo que primero escribimos y luego leemos, si no, no hay manera de leer algo. Pero ahí están los constructores. Esa es la manera de conectar un flujo de entrada con un archivo que tenga los métodos de tipo read y write. Es por eso que se requiere más de una clase para poder trabajar. Prácticamente yo con este ejemplo termino esta primera parte dejándoles contenidos para que los puedan analizar y la referencia del Dr. Liang. Bueno, el ejemplo pretende crear un archivo llamado temp.dat. Es un archivo temporal que escribe las puntuaciones de estudiantes en un archivo. Entonces se supone que John obtuvo 85.5, Jim 185.5 y George 105.25. Bueno, hay que escribirlos: John, Jim y George. Estoy leyendo las líneas 10, 12 y 14. Por alguna razón al doctor en el ejemplo abajo sale John, Susan y Kim. Yo creo que algo les pasó a los editores del libro. Bueno, una vez que los escribes con write, vean que en la línea 10 se graba John con UTF, mientras que el 85.5 se graba con un write double. Igual Jim con UTF y 185.5 en double, y George en UTF y 105.25 en double. Y luego se leen con el data input stream de la línea 20 en input, la variable de la línea 19. Entonces a input le dices, léeme un string, línea 23, como read UTF, luego agrégale un espacio en blanco y luego léeme un double. Recuerde que esta información está almacenada en el archivo temp.dat. Entonces, así como se escribieron en ese orden, primero un UTF y luego un double, se tiene que leer primero un UTF y luego un double. Y si el archivo contiene luego otro UTF y otro double,
pues se lee otro UTF y otro double. No los pueden poner al revés porque generan un conflicto ahí. Finalmente un UTF y un double para poder leer un string. Arriba dice que George y un promedio, un puntaje 105.25. Abajo dice que Kim, pero bueno, pues ahí entendemos que es un string y un dato de tipo double. Ahora el Dr. Liang dará la explicación del material y conectará con los conceptos de flujos de entrada y de salida. Entonces yo le puse calificación porque es un score, pero el puntaje no necesariamente tiene que corresponder a una calificación en la escala que nosotros conocemos. Algo creo que interesante dice al final, dice los objetos del tipo Data Input Stream y Data Output Stream leen y escriben strings y valores predefinidos en Java de una forma que permite la portabilidad. De esta manera puedes escribir datos en un archivo que es creado en una máquina y puedes leerlo en otra máquina con un sistema operativo con estructura diferente. Imagina, yo tengo Windows Vista en una máquina de procesador Intel a 32 bits y usted tiene una máquina con un procesador AMD Ryzen y un sistema operativo como Linux. Entonces, ¿cómo podrían comunicarse pues a través de un sistema portable? O sea, que yo le pase el código, usted no le tenga que cambiar nada para poder correrlo. Este tema de la portabilidad tiene que ver con esta explicación del penúltimo párrafo. Una aplicación usa un stream de datos de salida para escribir datos que pueden ser leídos por un programa que utiliza un stream de entrada. Bueno, deberá haber un poco más adelante una autoevaluación para ver si le hemos entendido a los temas de Data Input Stream y Data Output Stream. Yo me voy a detener aquí para que no se vuelva muy denso el contenido del material. Data Input Stream filtra datos provenientes de un stream de entrada para procesar strings y valores predefinidos. Data Output Stream convierte los strings y valores predefinidos en bytes y los envía a un stream de salida. Recuerde, el stream de entrada pues a mí me permite leer y el stream de salida a mí me permite escribir. File Input Stream me permite conectar para lectura y File Output Stream para escritura. De nuevo, es operaciones inversas. Mientras que uno envía, el otro recibe. Uno produce, el otro consume. Donde el productor generalmente escribe y el consumidor generalmente lee. Cuidado. Lea los datos en el mismo orden y formato en el que fueron almacenados. Ya lo mencioné. Si los nombres se escriben UTF-8, deben leerse con read UTF. Y ya. Bueno, pues si no intercaló usted nada, escribió 3 doubles con write the double, pues puede con mucha confianza meter eso a un while e imprimir todo lo que lea. Acá usted sabe que los inputs nada más va a leer datos de tipo double. Y hay una especie de catch aquí, es bien importante porque dice en caso de que te encuentres una excepción por fin de archivo EOF significa end of file, entonces imprime todos los datos se leyeron. Entonces fíjese, estoy leyendo con input, leyendo y resulta que hay una excepción por fin de archivo en la última lectura porque hay un while, un ciclo infinito aquí en la línea 15. Dice mientras sea verdad, ¿qué? Pues es verdad, o sea es un ciclo infinito. Y va a estar leyendo. Entonces, ¿cuándo termina ese ciclo? Solamente termina por una exception. Al encontrar la marca de fin de archivo termina y aquí se imprime un letrero, pero no es necesario imprimir, sino cerrar. O si usas try con recursos, no es necesario utilizar el close, porque son autocerrables, según lo que hemos leído y lo que el Dr. Liang nos ha compartido. Y así es como se detecta el fin de archivo. Leerlos hasta el final. Bueno, pues este video creo que va un poco más largo, es teórico, especifica la diferencia entre archivos de texto y binarios. Es la primera parte, nos estamos acercando al final de la cobertura de contenidos de nuestra materia. Lo que les pido es un poco de paciencia, sé que si tienen tarea, tienen trabajo, o a lo mejor no tienen conectividad, tal vez no tengan
todas las condiciones adecuadas para poder aprender, pero el material se va a quedar ahí para que usted lo pueda ver una otra. Bueno, con que lo vea una me doy. Estoy a la orden. Si algo requieren, habla virtual. Gracias.